Le damos la bienvenida también a los que se conectan con nosotros a través de Facebook. Somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651, en el barrio Atoarriba, en Arecibo, al lado de San Luis Pain Center y del Taller Padrón. Puede comunicarse con nosotros al 787-326-4729, 787-326-4729. Bendito el Señor. Me gustaría que usted me acompañe a las Escrituras, al libro de Efesios, capítulo 4, verso 32. Y dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo quiero hablarles bajo el tema: mi perdón no está condicionado. Dile al que está al lado tuyo: Dios perdonó todos mis pecados. Pero vamos a decirlo como que lo creo. Dios perdonó todos mis pecados. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué es el perdón? Según el diccionario, perdón es acción y resultado de perdonar una pena, una ofensa o una deuda. De hecho, hay cosas que son más fáciles de perdonar que otras. ¿Sí o no? Ejemplo, si usted tropieza con alguien, pedimos perdón, ¿verdad que sí? Y el perjudicado nos perdona sin ningún problema, porque es un tropezón que no necesariamente fue intencional. Hay gente que tiene hasta problemas con eso, que no les gusta que les invadan el espacio a tal grado que hasta se molestan. Pero dependiendo de la magnitud de lo que tengamos que perdonar, será más fácil o más difícil perdonar o ser perdonado. Dependiendo de lo que nosotros tengamos que perdonar, cuán fuerte sea, se nos hará más fácil perdonar o más difícil perdonar. Será más fácil el que nos perdonen o más difícil el que nos perdonen. Y honestamente, todos alguna vez hemos tenido que perdonar a alguien. Levánteme la mano el que ha tenido que perdonar alguna vez. Santo. Y todos hemos tenido que ser perdonados también. ¿Cuánto? Levánteme la mano el que ha tenido que ser perdonado porque hizo algo que no debió haber hecho. Así que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido que perdonar o hemos tenido que ser perdonados, aunque posiblemente nos sintiéramos inseguros de perdonar porque a lo mejor creíamos que no estábamos listos para perdonar. Ahora, se nos hace difícil perdonar a alguien que de alguna manera nos ofendió. Se nos hace difícil perdonar a esa persona que nos ofendió. Y hasta nos llegan pensamientos a la cabeza que nos impiden perdonarle. Ejemplo, quizá usted cuando está en esa situación donde tiene que perdonar a alguien que le ha ofendido, muchas veces sale en nuestra mente ese pensamiento que dice: el que me la hace me la paga. Si no se disculpa conmigo, no lo perdono. Si no se disculpa, no la perdono. ¿Qué estaría pasando si hubiese sido al revés? Si fuese yo el que le ofendiera, ¿me perdonaría? ¿Estaría en posición de perdonarme? Entonces, aquellos que llevamos cierto tiempo en el Evangelio, ahí es cuando nos llega a la cabeza un texto bíblico que dice en Mateo 6, 14 y 15, Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Cuando usted está en el momento de tener que perdonar, pero usted no quiere perdonar, porque usted entiende que lo que le hicieron fue tan ofensivo que usted no quiere perdonar, bendito Dios, le llega el texto de Mateo 6, versos 14 y 15. Allí dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces miramos que para que Dios nos perdone, tenemos que perdonar. Porque hacemos eco de Mateo capítulo 6, 14 y 15. Y en ese instante que ese texto nos llega a la cabeza, como si fuera una espada que atraviesa nuestra mente, en ese instante se nos aprieta el pecho. La mente coge a 100 millas en zona escolar. Porque, y si es cierto que Dios no me perdona a menos que yo perdone a otro, si realmente lo que la Biblia dice en Mateo capítulo 6 yo lo tengo que aplicar a mi vida, ¿qué va a pasar de mí si yo no lo perdono? ¿Qué va a pasar de mí si yo no la perdono? Entonces empezamos a maquinar cosas en nuestra cabeza y muchos cristianos se están arriesgando a que cuando mueran Dios no los haya perdonado porque ellos no han podido perdonar. Y tenemos ese conflicto en la cabeza. Todos nos hemos preguntado esto en alguna vez. En algún momento nos hemos hecho todas estas preguntas. ¿Será verdad que me puedo ir al infierno porque no perdoné a alguien? ¿Qué pasaría con aquellas personas que han confiado en Cristo, pero no han podido perdonar a otros en su corazón? ¿Qué pasaría con estas personas si lo que el texto dice? ¿Qué pasaría con estas personas si esto verdaderamente ocurriera? ¿Te has puesto a pensar eso alguna vez? ¿Ah? Esa es una de las inquietudes que muchos creyentes tienen por causa de lo que se les ha enseñado con relación al perdón de Dios. Porque nos crea ansiedad lo que nos han enseñado, que Jesús le dijo a sus discípulos en los textos 14 y 15 de Mateo 6. Nos han enseñado y nos han creado ansiedad la enseñanza que hemos recibido de ese texto. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estos son textos que nos llenan de mucho temor si es que realmente tenemos que aplicarlos a nuestra vida. Bendito el Señor. Están intrigados, parece. Pero quienes leen la Biblia y la estudian deben tener presente tres cosas para poder entender e interpretar la Biblia correctamente. Esas tres cosas son contenido. Diga conmigo contenido. Diga conmigo contexto. Pero dígalo creyendo porque usted no, parece que no está aquí. Contenido. Contexto. Y pacto. Jesús dijo esas palabras. Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Jesús dijo esas palabras. Pero es importante que nosotros tengamos presente a quién se lo dijo. ¿Qué grupo de personas con los que Él está hablando? Judíos, gentiles, escribas, fariseos. ¿Bajo qué pacto lo dijo? ¿El antiguo pacto o el nuevo pacto?
Porque todo lo que Jesús dijo tenía importancia, tenía sentido y tenía propósito, porque Él nunca dijo algo por decir o por llenar un espacio. Pero no todo lo que Jesús dijo se aplica a ti o se aplica a mí personalmente. Su sacrificio fue sustitutivo y nuestro perdón no estuvo condicionado. ¿Cuántos pueden adorarle? Bendito Dios, bendito Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Nuestro perdón no estuvo condicionado. Gracias, Señor. Yo quisiera que usted se aprendiera esa frase. Nuestro perdón no estuvo condicionado. ¿Se la aprendió? ¿Se la aprendió? Vamos a ver. Nuestro perdón no estuvo condicionado. Así que ayúdame a predicar. Ayúdame a predicar. Escuche bien. No todo lo que Jesús dijo se aplica a ti o se aplica a mí personalmente. Oye. No todo nos aplica directamente. Simplemente porque todo cambió en la cruz. Amén. Cuando usted lea la palabra, siempre recuerde esto. Y usted, si lo quiere anotar, lo puede anotar. Toda la palabra fue escrita para ti. Amén. Pero no toda la palabra está dirigida a ti. Señor. Toda la palabra fue escrita para ti, pero no toda está dirigida a ti. Por ejemplo, y piense conmigo, ¿cree usted que la Biblia, lo que habla de la ofrenda de holocausto, aplica a tu vida hoy? La Biblia habla de no sembrar 2 semillas iguales en el mismo terreno. ¿Deben los agricultores aplicar eso hoy día? Una de las leyes del viejo pacto decía que a un hijo rebelde, ¿cuántos han tenido un hijo rebelde? ¿Cuántos fueron hijos rebeldes? Y una de las leyes del viejo pacto decía que a un hijo rebelde se tenía que sacar fuera de la ciudad y apedrearlo. ¿Deberían nuestros hijos estar preocupados por esta ley? ¿Estaría usted dispuesto a sacar a su hijo afuera y entrarle a pedrar? Oiga, pero apedrearlo hasta matarlo, porque eso es lo que decía la ley. ¿Eso se aplica a usted hoy día? Póngase a pensar. Pues entonces la Biblia fue escrita toda para ti, pero no toda. Toda fue escrita para ti, pero no toda está dirigida a ti. Bendito Dios. Hay muchas cosas en la palabra que nos enseñan principios universales sin la necesidad de aplicar los versos literalmente. Son verdades eternas que se aprenden en la Escritura, que no fueron originalmente dirigidas a nosotros, tampoco para ser aplicadas a cómo vivimos nuestra vida, ni a la manera de cómo nos relacionamos con nuestro Padre Celestial en el nuevo pacto. La Biblia dice que la verdad os hará libres. Aleluya. La Biblia dice que la verdad os hará libres. Por eso yo me gozo en saber que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo he sido libertado por el Hijo. Tú has sido libertado por el Hijo. Aquel que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y nos perdonó todos los pecados sin pedirnos nada a cambio. Porque mi perdón... Yo pensé que se había aprendido la frase. No está condicionado. Mi perdón no está condicionado. Para saber cuál escritura debemos aplicar personalmente y cuáles no, es importante entender cuándo terminó el viejo pacto y cuándo comenzó el nuevo pacto. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 9, versos 16 y 17. Ese texto nos da una pista para saber cuándo comenzó el nuevo pacto. Dicho sea de paso, el miércoles estábamos estudiando las escrituras aquí y hablábamos de eso también. Hebreos capítulo 9, versos 16 y 17 dice: porque donde hay testamento es necesario
que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Cuántos tienen un testamento hecho? Aquí nadie tiene el testamento hecho. ¿Para cuándo? Asumamos que alguien tiene el testamento hecho. Vamos a poner entonces el ejemplo de otra forma. Asumamos que ustedes, todos los que están aquí, tienen un testamento hecho. ¿Para cuándo es el testamento? ¿Cuándo el testamento cobra validez? Cuando el testador muere. Cuando el testador muere, ¿verdad que sí? Así que si usted tiene un testamento para dejar la herencia a sus hijos, la herencia la van a cobrar cuando usted se muera. Pues mire lo que dice Hebreos allí. Mire lo que dice Hebreos. Porque donde hay un testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. El nuevo pacto inicia con la muerte de Jesús. Las escrituras del Nuevo Testamento comienzan con Mateo, pero el nuevo pacto no comenzó hasta el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Lo decíamos aquí el miércoles. El Antiguo Testamento es desde Génesis hasta Malaquías, pero el antiguo pacto es desde Génesis hasta la muerte de Jesús, que se registra en los evangelios. Quiere decir que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el antiguo pacto. Me explico, el antiguo pacto no se rige como se rige el Antiguo Testamento. El antiguo pacto va desde Génesis hasta la cruz. Santo eres Dios. Pero el Antiguo Testamento va desde Génesis hasta Malaquías. Así que el último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista, aunque aparece en el Nuevo Testamento. Vuelvo otra vez. El último profeta del Antiguo Pacto es Juan el Bautista, aunque aparece en el Nuevo Testamento. Porque en los días en que Jesús caminaba por la tierra, todavía estaban en el Antiguo Pacto. No es hasta que Jesús muere en la cruz que entonces se inaugura el Nuevo Pacto. Cuando el Nuevo Pacto entró en efectividad, el Viejo Pacto se hizo obsoleto en cuanto a la manera en cómo el hombre se relacionaría con Dios. Esto es importante que usted lo pueda comprender y lo pueda entender en esta mañana. Bendito Dios. La muerte de Jesús le dio fin al pacto de la ley e introdujo el nuevo pacto de la gracia. Amén. La noche antes de Jesús morir, luego de haber cenado, tomó la copa y dijo, Mateo 26, versos 27 y 28. A mí me gusta darle el texto para que usted lo pueda buscar después allá, para que no piense que yo me estoy inventando las cosas. Mateo 26, versos 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús está diciendo claramente allí que el nuevo pacto se inaugurará con su muerte, cuando Él derrame la sangre en la cruz del Calvario. Sin embargo, lo está diciendo en Mateo, que es de los evangelios, pero lo está diciendo en el antiguo pacto. Tal vez en el Nuevo Testamento, pero en el antiguo pacto. En el mundo antiguo los pactos se ratificaban con la sangre de un animal. Y usted lo ha leído muchas veces en las Escrituras. Las palabras que Jesús habló sobre la copa que sería derramada indicaba la anulación del pacto de la ley y señalaba el inicio del nuevo pacto.
el viejo pacto, que indicaba que los pecados eran cubiertos por la sangre de un animal, era un pacto con defectos. Pero la muerte de Jesús no solo inauguró el nuevo pacto, sino que también le dio fin al viejo pacto. Ahora nuestros pecados son perdonados, borrados, y jamás Él se acuerda de ellos, porque en mi perdón Él no se acuerda jamás de mis pecados. Dice la palabra que los echa al fondo del mar y jamás se acuerda de ellos, porque mi perdón no está condicionado. Hebreos capítulo 8, verso 13. Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Santo, bendito Dios. ¿Ah? Bendito el Señor, bendito el Señor. Antes de la muerte de Jesús en la cruz, el viejo pacto todavía estaba vigente. Desde el momento de la crucifixión, el nuevo pacto se hizo efectivo y el viejo se desaparece. Si usted entiende esto en esta mañana, y pídale al Espíritu que se lo pueda revelar, porque esto no se lo puede revelar ni carne ni sangre. El entender este principio básico de lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto nos va a ayudar a dividir bien la palabra de verdad y a entender la Escritura. Jesús vivió bajo el viejo pacto. Así que cuando habló, con frecuencia usaba la ley para que la ley hiciera aquello para lo cual había sido dada. Y la ley fue dada para crearle conciencia de la necesidad espiritual de un Salvador. Escúcheme bien. El propósito de la ley, escúcheme bien porque esto es importante. El propósito de la ley no es para que usted la cumpliese. Pablo dijo: yo no hubiese conocido la codicia si la ley no dijera no codiciará. O sea que la ley era para mostrarte lo que era el pecado, pero no te daba las herramientas para vencer el pecado. Por eso es que Juan el Bautista, cuando bautiza a Jesús, dice: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque entonces, para tú poder vencer el pecado, necesitas a un Salvador, necesitas a Jesucristo. Amén. Necesitas a aquel que tenía el poder de quitar el pecado. Él era el único que podía quitar el pecado. Tú y yo no lo podemos quitar. Tú y yo no tenemos la habilidad, no tenemos la capacidad, no tenemos nada que nos pueda ayudar, no tenemos las habilidades para hacerlo, no teníamos ni siquiera la santidad para lograrlo. Así que la ley fue dada para crear conciencia de la necesidad espiritual que la gente tenía del Señor. De hecho, que la gente tiene aún del Señor. Gracias a Dios. Óigame bien. Por eso es que cuando les dijo que si no perdonaban a los demás, el Padre no les perdonaría a ellos. Lo que Él estaba buscando con eso era que entendieran que necesitaban algo más que la ley para recibir el perdón. Él estaba buscando que ellos entendieran que necesitaban a Cristo. Escúcheme. El asunto de decirle: si ustedes no perdonan, el Padre no los va a perdonar a ustedes. Lo único que Jesús estaba buscando era que sus oyentes entendieran que necesitaban algo más poderoso que la ley, que necesitaban a Cristo. Por eso es que tratar de aplicar todo lo que Jesús dijo a tu vida hará que te encuentres sintiéndote absolutamente en desesperación. Porque no todo lo que Jesús dijo es para que te lo apliques. Las palabras de Jesús tenían la intención de que los judíos pudieran ver su propia necesidad espiritual. Eso era lo que Él quería que ellos vieran, que estaban necesitados espiritualmente de Cristo. Y cuando leemos las palabras de Jesús, como se registran en los evangelios, debemos tener esto presente en nuestras cabezas. Por eso les digo ahorita que leer la Biblia no es cuestión de sentarse a leer un libro nada más. Hay que tener 3 cosas importantes presentes. ¿Se acuerdan? Contenido, contexto y pacto. Cuando Jesús enseñó: tienes que perdonar para ser perdonado,
Él estaba magnificando las demandas de la ley para provocarle a sus oyentes a que entendieran la necesidad que tenían de un Salvador. A que ellos se dieran cuenta que la ley era tan difícil cumplirla que ellos no iban a poder cumplirla y que necesitaban que alguien la cumpliera por ellos. Eso fue lo que Cristo hizo. Cumplió la ley por nosotros. Pero después de la muerte de Jesús, todo cambió. Yo te lo vuelvo a repetir porque esto debe ser algo que impacte tu espíritu. Después de la muerte de Jesús, todo cambió. Aleluya. Después de que Él fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre por todos nosotros, allí las cosas cambiaron. El nuevo pacto vino a ser vigente, porque entonces el antiguo pacto quedó sin vigencia. Aleluya. Las cosas cambiaron. Por eso es que Jesús dice: yo he venido a hacer todas las cosas nuevas. Cuando tú lees los textos relacionados al pecado después de la inauguración del nuevo pacto, con el derramamiento de sangre de Jesucristo en la cruz, vas a ver un cuadro totalmente diferente con relación al perdón. Lo vas a ver diferente. Te vas a dar cuenta que las cosas cambiaron. Y escúchame bien. Nosotros no perdonamos para ser perdonados. Yo sé que esto impacta, yo sé que esto no es fácil de digerir. Es posible que aquellos que están viéndonos a través de las redes sociales digan: ¿pero qué están hablando ahí? Estoy diciendo claramente: nosotros no perdonamos para ser perdonados. Ya nosotros estamos completamente perdonados. Amén, gracias a Dios. Yo no necesito perdonar para que me perdonen. Jesús perdonó todos mis pecados en la cruz con su muerte. Gracias a Dios. Y Pablo lo escribió en Efesios, capítulo 1, verso 7. Pablo dice allí: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Allí no dice que nuestro perdón depende de algo que nosotros hagamos. Mire lo que dice el texto nuevamente. Mire lo que dice el texto: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Gracias, Señor. No porque perdonemos. Pablo le asegura a los creyentes en el nuevo pacto lo mismo que en la carta que escribió a Colosenses. Y mire lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahí no está poniendo condiciones. El que yo tenga que perdonar a otros para ser perdonado es una condición. Me están poniendo una condición para yo poder ser perdonado. Sin embargo, el nuevo pacto, la escritura del nuevo pacto, lo que dice en Colosenses capítulo 2 es que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y que nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Gracias, Dios. Y Pablo está hablando en tiempo pasado y no tiene nada que ver con tener que perdonar a otros para nosotros recibir el perdón. Este es el patrón consistente que la Escritura nos presenta en el nuevo pacto. Nosotros no perdonamos para ser perdonados. Ya nosotros estamos completamente perdonados y como consecuencia de nuestro perdón, entonces perdonamos a otros porque ya hemos sido perdonados, porque mi perdón no está condicionado. Aleluya, gracias a Dios. Yo no perdono para que me perdonen.
yo perdono porque ya fui perdonado. Bendito Dios, bendito Dios. Ahora, el hecho de que nuestro perdón no está condicionado y que no tengo que perdonar a otros para yo ser perdonado, no puede ser excusa para no perdonar. Ese es el problema. Que entonces empiezan a decir, no, pero él está diciendo que yo no tengo que perdonar, que ya yo fui perdonado. Pues entonces, si no tengo que perdonar, sencillamente, cuando alguien me haga algo, cuando alguien me ofenda, pues yo no lo perdono y no me importa, porque como yo estoy perdonado ya, allá él. ¿Ah? Nosotros no podemos tomar de excusa el que ya fuimos perdonados, el que nuestro perdón no está condicionado. No podemos tomarlo de excusa para no perdonar a los demás. Muchos cristianos viven una vida amargada por no querer perdonar. Oiga, y sabe una cosa, yo entendí que tenía que hablar de esto en esta mañana, porque cuando me levanté mi hijo puso un texto en una pizarrita que tenemos allí en la cocina. Y entonces si lo ve cualquiera pudiera decir que es casualidad, pero como en Dios no hay casualidades. Amén. Él puso allí el texto de Colosenses. ¿Ah? Hay cristianos que viven la vida amargada porque no quieren perdonar, y lo que están haciendo es dejando que la carne los domine. Óigame bien, Santo. sin darse cuenta que se están haciendo daño a ellos mismos, aunque probablemente su deseo es hacerle daño a la otra persona, pero se está haciendo daño a sí mismo. Escúchame bien, no perdonar te hace daño a ti, porque eres tú el que vive con coraje. Es que me hizo eso, como dice un hermanito a veces en la congregación, o te lo llevas o te lo envío. ¿Ah? Señor, o te lo llevas o te lo envío. Usa estas manos para llevártelo. ¿Ah? Pues el que vive con coraje eres tú. Eres tú el que estás malgastando tu tiempo pensando en lo que la otra persona te hizo. Eres tú el que dañas tu entorno maquinando el desquite o queriendo castigar a quien te ofendió con la actitud de no perdonar. Sí, porque es que usamos el no perdonar para castigar a los demás. Y no te das cuenta que te estás castigando tú mismo. No te das cuenta que te estás dañando a ti mismo. Es posible que hasta la otra persona ni sepa lo que te hizo. Y tú te estás comiendo por dentro allá. Y la otra persona vive feliz porque no sabe que tú estás molesto o molesta con esa persona porque te hizo X o Y cosa. Eres tú el que te dañas a ti mismo cuando guardas rencor. Eres tú el que te dañas a ti mismo cuando vives enojado. Eres tú que te dañas a ti mismo cuando vives en enemistad con los demás. Eres tú el que te dañas a ti mismo cuando vives constantemente en pleitos. Eres tú el que te dañas. ¿Usted se imagina que yo viviera toda mi vida en pleito con mi esposa? Que por cualquier cosita estemos peleando. Y voy a llevar la peor parte. Todas se rieron, ¿eh? Pero bueno, porque todas se apoyan. ¿Se dieron cuenta de eso? Pero usted se imagina que yo viva en pleito con ella por la camisa, por la blusa que se pone. Que yo viva en pleito con ella porque cómo lavó los platos. Sí, porque es que a veces por cosas, por tontería estamos peleando. Y digo estamos, pero no es que ella y yo estamos peleando, lo estoy diciendo en términos generales. Hay parejas que por tonterías pelean, andan en pleitos todo el tiempo, andan en iras, molestos. Una cosa es que usted viva momentos de ansiedad y que esté preocupado, y otra cosa es que esté molesto todo el tiempo, que esté viviendo contiendas toda su vida y que siempre esté en desacuerdo con la otra persona. ¿Ah? Por lo que se pone, por lo que se dejó de poner, por lo que come, por lo que no come, por si se hace la compartidura más ancha o más finita. Están viviendo todo el tiempo en ese asunto, están viviendo en iras, en contiendas, en disensiones, están viviendo en pleitos, en enemistad, están enojados todo el tiempo, y la Biblia dice que eso es producto y una obra de la carne.
Eso es una obra de la carne. Decíamos aquí el miércoles que le ponemos hasta nombre porque queremos todo hacerlo bien espiritual. Demonio de celo. La Biblia no dice que hay demonio de celo. Y me perdona lo que me están viendo a través de Facebook. La idea aquí no es contender. La idea aquí es que usted reciba la iluminación de la revelación bíblica. Si usted va a Gálatas capítulo 5 va a encontrar que allí dice que los celos son una obra de la carne, no un demonio. Bendito Dios. Espíritu de indiferencia. Le ponemos nombre. Todo es espíritu de esto, espíritu de aquello, espíritu de lo otro. Mire, señores, es obra de la carne. No tiene nada que ver con espíritu. Si usted está enojado todo el tiempo, es una obra de la carne. Si usted está en pleitos todo el tiempo, es una obra de la carne. Si usted tiene ira todo el tiempo, es una obra de la carne. Eso es lo que dice la palabra. Dejemos de estar poniéndole nombre a las cosas, que si espíritu de esto, espíritu de lo otro, espíritu de espejuelo. ¿Ah? Sí, porque es que le ponemos espíritu a todo. La Biblia dice que eso son obras de la carne. Pero escuche algo. Dice, más el fruto del Espíritu. Y quiero aclarar, porque es que también decimos los frutos del Espíritu. No hay tal cosa como los frutos del Espíritu. Es el fruto del Espíritu. Gracias a Dios que ustedes me entienden, porque si estuviéramos afuera, yo creo que me estarían tirando con tomate y con todo lo que cogen. ¿Ah? Porque les estoy rompiendo la botella de la teología. Y más que de teología, de los dogmas, que son reglas para mantener orden. No son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Pero como mencioné 9, entonces usted dice, no es que son los frutos, porque son 9, no es 1. Pues entienda bien que allí dice, mas el fruto del Espíritu es, y comienza con amor. Porque el fruto del Espíritu es amor. El amor va a producir gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo lo va a producir el amor. Así que el fruto del Espíritu es uno solo. Para que lo vea mejor. ¿Cuántos han comido china mandarina? ¿Verdad que esa chinita hay que quitarle la cáscara y sacar los gajitos, ¿verdad? Pues el fruto del Espíritu es la china mandarina. Y todo lo demás son los gajitos. Paz, bondad, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre. ¿Lo vio? El fruto del Espíritu es una sola cosa que produce todo lo demás. Alábalo. Gálatas 5:19 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Escúcheme bien. Pablo exhorta a la iglesia en Éfeso y le dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuál era la razón por la cual ellos podían perdonarse unos a otros? La razón es porque Cristo ya los había perdonado. ¿Cuántos alaban al Señor? Otro ejemplo sobre la manera que se trata el asunto del perdón en el nuevo pacto está en Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13. Y este fue el que el nene puso en la pizarra esta mañana. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre,
de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo les dijo que se perdonaran unos a otros, así como Cristo los había perdonado. No para que Cristo los perdonara, ya Cristo los había perdonado. Esa es la diferencia. Aleluya. Usted sí tiene que perdonar, porque usted va a manifestar a la vida de Cristo a través de usted, porque ya Cristo nos perdonó. Gracias, Señor. Ahora usted tiene que manifestar esa vida de Cristo. Antes de la cruz, la Biblia dice que tenías que perdonar para ser perdonado. Pero después de la cruz, la palabra enseña que nosotros somos perdonados porque ya hemos sido perdonados. Maravilloso Dios. La diferencia es porque el viejo pacto está obsoleto y ahora estamos bajo el nuevo pacto. La idea de que si no perdonas a otro, Dios no te perdonará, es una enseñanza del viejo pacto, aun cuando fue Jesús el que lo dijo. Es importante recordar por qué Él enseñó eso y recordar a quién se lo dijo originalmente. Ahora las cosas han cambiado por causa de su muerte, por causa de su sepultura y resurrección. Él terminó la obra que el Padre le dio para que hiciese, y las buenas noticias del nuevo pacto son ahora predicadas en su nombre. Nosotros somos perdonados y por eso perdonamos a los demás. Nuestro perdón no está condicionado. Decirle a una persona hoy que Dios no lo va a perdonar a menos que ellos perdonen a los que le ofendieron. Escucha lo que voy a decir. Decirle a una persona que Dios no lo va a perdonar porque Él no perdonó a alguien que lo ofendió es una mentira. En el nuevo pacto eso no aplica. En el nuevo pacto eso no aplica. ¿Que yo tengo que perdonar? Sí, tengo que perdonar, pero no voy a perdonar para que me perdonen. Yo voy a perdonar porque ya fui perdonado. Nosotros podemos perdonar porque Cristo ya nos perdonó. Gracias, Dios. Solo cuando nosotros entendemos que estamos totalmente perdonados es que le podemos ofrecer el mismo perdón a otro. Aleluya. Cuando tú entiendes que fuiste perdonado en su totalidad, entonces tú puedes decir, oye, pero si a mí me perdonaron todo lo que yo hice, ¿por qué yo no le puedo perdonar a esta persona lo que me hizo? Y el problema es que nosotros a veces pensamos que somos buenos y no nos perdonaron gran cosa. Pero la Biblia dice que no hay ninguno solo bueno, y que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, tú tienes que entender que lejos de Jesucristo, si tú no aceptas el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, estás lejos de Dios, por lo tanto estás condenado. Y cuando recibes a Jesucristo en tu corazón, entonces Él perdonó todos tus pecados. Gracias, Señor. Aleluya. El problema es que nosotros a veces pensamos que es que yo no he matado a nadie. Yo lo más que hice fue decir 2 o 3 mentiritas, por no decir embuste. ¿Ah? El problema mío es que yo soy muy sincero y le digo las cosas en la cara, tal como las pienso, sin filtro, dicen algunos. ¿Ah? Lo que pasa es que yo tengo que decirte en esta mañana para que lo puedas comprender, que los pecados no tienen categoría. Esa categoría se la ponemos nosotros. Pecado para Dios es pecado como quiera. Una mentira es pecado, igual que matar a alguien es pecado. Es igual. Te vas para el infierno por la mentira o te vas para el infierno por matar a alguien. Así que si te perdonaron la mentira, dale gracias a Dios. Amén. Aunque tú no fuiste un asesino, pero te perdonaron la mentira. Nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. No para que nosotros seamos perdonados, porque eso sería ley. Nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden porque tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido por gracia. Aleluya. Y en eso manifestamos la gracia de Dios cuando perdonamos a otros.
Cuando nosotros entendemos esta verdad bíblica, crecemos, maduramos y manifestamos la vida de Cristo a través de nosotros. Amén. La naturaleza que vive en nosotros se manifiesta y hará que otros se pregunten qué es lo que esa persona tiene, qué es lo que él o ella tiene. Es que tienen algo diferente. Fíjate lo que le hizo esa persona y como quiera fue y lo perdonó sin problema. No le guarda rencor. Esa persona es diferente, tiene algo que yo quiero. La madurez no se expresa con palabras sino con hechos. Lo puedes anotar si quieres. La madurez no se expresa con palabras, se expresa con hechos. Amén. Los maduros actúan irresponsablemente, sin considerar las consecuencias de los actos que puedan, de sus propios actos, y sin controlar sus emociones. Como decíamos ahora, hablan sin filtro. No controlan sus emociones. Pero la madurez se separa de la inmadurez mediante un acto de sabiduría. Escúchame bien, escúchame bien. Perdonar es un acto de sabiduría y demuestra madurez. Amén. Nuestro perdón no está condicionado a que perdonemos a otros, pero cuando perdonamos se manifiesta la naturaleza que nos posee. Por eso no perdono para que me perdonen a mí. Yo perdono porque ya fui perdonado. Gracias a Dios. Jesús no condicionó mi perdón. Él no me dijo, perdona, para entonces yo poder perdonarte. ¿Sabe una cosa? Cuando Él murió en la cruz del Calvario yo no existía. Su perdón se extendió hasta el tiempo en que yo nací, para entonces perdonarme a mí. Gracias, Señor. Yo no sabía que Él me estaba perdonando en la cruz. 2000 años después me entero que Él me perdonó en la cruz. Pues entonces ahora yo perdono, no para que me perdonen, porque hace 2000 años atrás yo fui perdonado. Yo perdono porque ya fui perdonado. Jesús no condicionó mi perdón. Me perdonó porque me amó con amor eterno y quiso reconciliarme con el Padre sin ponerme condiciones. Gracias a Dios. Mi perdón no está condicionado. Aleluya. Estemos puestos de pie. Dios, te damos gracias. Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque nos perdonaste y no pusiste condiciones para perdonarnos. Gracias, Señor. Ahora, como tú vives en nosotros, tu naturaleza se manifiesta para que nosotros podamos perdonar a la gente que de alguna manera nos hace daño. Permite, Señor, que la gente que nos escucha hoy, aquí, los que nos escuchan a través de las redes sociales, Señor, los que nos escucharán después, porque después escucharán el mensaje, puedan recibir la iluminación de la revelación de la palabra. Que no escuchen este mensaje simplemente por criticar o para contender y decir que no estamos hablando tu palabra. Que puedan entender que no es cuestión de perdonar para ser perdonados, sino que perdonamos porque ya fuimos perdonados. No estamos diciendo que no hay que perdonar, estamos diciendo que hay que perdonar porque ya fuimos perdonados. Permite, Espíritu Santo, que tu palabra cale en lo profundo de quien nos escucha o quien nos escuchará en algún momento. Que transforme su vida, Señor. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.
Somos la congregación de Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651, en el barrio Ato Arriba, en Arecibo, al lado del taller Padrón y de San Luis Paint Center. Nuestro teléfono es el 787-326-4729. Pueden encontrarnos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, y nos puede encontrar también en nuestra página web www.pactodegracia.com. Así que puede encontrarnos ahí y puede darle like a nuestro... Nos puede ver en YouTube también, puede buscar en YouTube los mensajes, los puede ver allí, puede ser edificado también y puede pasárselo a otro para que otro sea edificado. Amén. Así que hasta que nos volvamos a ver, sean todos bendecidos.